Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Ale, profesora de Geografía, y Julieta, profesora de Formación Ética y Ciudadana, nos preguntamos, ¿cómo nos organizamos para expresar nuestro desacuerdo? Sí, conozco dos movimientos de protesta en nuestro país. Conozco el de Ni Una Menos y el de Derechos Humanos. La LGBT y el movimiento de los trabajadores. Sí, por ejemplo, los movimientos feministas que se hacían mucho el año pasado, que querían legalizar el aborto, bueno, hasta que han conseguido que se legalice. Marchando y haciéndose escuchar. Lo expresa a través de movilizaciones y protestas. Algunos hacen, por ejemplo, bailan, llevan a una murga tocando y pidiendo lo que quieren y hacen unas canciones también y las cantan. Y porque la gente quiere pedir lo que ellos creen que les falta o lo que, por ejemplo, piensan que es injusto lo que le hacen a las personas. Existen porque no hay un derecho que se está cumpliendo o una ley. Porque hay personas que no respetan el gusto de uno y esta es la única manera en la que ellos son libres de expresarse y son escuchados. Me preguntarás, ¿qué tiene que ver este cerámico con la pregunta de hoy? Es una pieza clave para contarles una historia que habla mucho de las formas de organizarnos. Te la contamos en... Una baldosa. En octubre del 2001, la empresa Cerámica Sanón en la ciudad de Neuquén envió telegramas de despido a todos sus empleados. Durante 2002, las y los trabajadores pusieron en funcionamiento la planta nuevamente y presentaron ante los acreedores un proyecto de administración obrera realizado con el apoyo de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año presentaron en la legislatura provincial un proyecto de ley para expropiar la fábrica. Luego, en el año 2004, las y los trabajadores organizaron una campaña nacional en defensa de la gestión obrera que culminó con la instalación de una carpa blanca frente al Congreso de la Nación. En el 2005, la justicia decretó la quiebra y las y los trabajadores, bajo la figura legal de fábrica sin patrón, cooperativa limitada, solicitaron una vez más la administración de la fábrica. En el año 2006 se autorizó a la cooperativa a continuar con la gestión obrera por el plazo de 3 años. Y finalmente, en el 2009, la legislatura neuquina aprobó la expropiación definitiva de la fábrica. Este caso nos demuestra de qué maneras tan variadas la sociedad puede organizarse y conseguir respuestas ante conflictos de muy distinto tipo. Respuestas que tal vez no hubiera encontrado solo por medio de los canales formales o institucionales. ¿Qué pasa cuando una situación afecta a una parte importante de la población? Si nos corta la luz o no hay cloacas en el barrio, ¿qué hacemos? ¿Se puede reclamar por trabajo, salud, por más derechos?
La sociedad se organiza en diferentes instituciones y a través de ellas gobierna, administra, desarrolla sus vocaciones y aptitudes, canaliza sus deseos e inquietudes y hace valer sus derechos. Estas instituciones van desde lo más formal y duradero, como la escuela, por ejemplo, a otras formas de organización con fines limitados, como un club, u otras como las ONGs, organizaciones no gubernamentales que tienen diversos alcances y propósitos. Estas organizaciones nacen de necesidades e inquietudes específicas de la sociedad y a partir de ellas se establecen sus reglas y formas de acción. Sería bueno que demos ejemplos, ¿no? Dale, ayúdame. Empiezo yo. Obreras y obreros despedidos. Campesinas y campesinos desplazados. Madres y abuelas que reclaman por sus hijos e hijas desaparecidas y también por nietos y nietas nacidas en la clandestinidad. Jóvenes con escasas perspectivas de inserción en el mundo laboral. Movimientos de disidencia sexual. Mujeres que reclaman por equidad salarial y oportunidades laborales. Con reclamos variados y experiencias heterogéneas, estos grupos también dieron vida a una curiosa diversidad de formas de expresión, como las rondas de los jueves en Plaza de Mayo y los piquetes de Cutralcó. Tarea para el hogar. Investiguen los dos casos y hagan un cuadro. No, pará. ¿Me dijiste que te ayude? Sí, pero no damos tarea. Pero ufa, primero me piden ayuda y después ni me escuchan. La segunda mitad del siglo XX fue un periodo de alta movilización social y política. A la larga tradición del movimiento obrero argentino se sumaron nuevas corrientes que se organizaban en torno a otras demandas y reclamos. A nivel global se comenzaba a hablar de los nuevos movimientos sociales, formas de asociación de las personas alrededor de determinadas causas, desde el cuidado del ambiente a los derechos civiles y culturales. En Argentina, los movimientos sociales cobraron centralidad a partir de las crisis socioeconómicas y políticas que afectaron nuestro país. Formaron un abanico heterogéneo de experiencias comunitarias que dieron respuesta a problemáticas relacionadas con la pobreza, el desempleo, la vulneración de los derechos humanos durante los periodos dictatoriales, entre otros. Cuando no se obtienen respuestas de las instituciones oficiales, la sociedad crea formas diferentes de organización y nacen los movimientos sociales. Una forma de organización social movilizada en torno de una causa concreta, como una forma de protesta no institucionalizada, pero que puede institucionalizarse con el tiempo. Es así como en la última dictadura cívico-militar de 1976, la población argentina, castigada por la represión y las persecuciones, tomó las calles en busca de una solución que las autoridades judiciales no podían o no estaban en condiciones de ofrecer. El movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos de derechos humanos, se formaron en torno a las denuncias sobre las violencias, desapariciones y torturas. Aparece como un movimiento eminentemente femenino, de mujeres que exigieron la recomposición de su unidad familiar. Este constituye un claro ejemplo de un movimiento social que, con el correr del tiempo y la persistencia de su reclamo, terminó institucionalizándose. Madres y abuelas de Plaza de Mayo marcaron un antes y un después en lo relativo a la aparición de otros movimientos en defensa de los derechos humanos que fueron perseguidos durante estas etapas autoritarias. Durante la década de 1980 se profundizó cada vez más la brecha social de desigualdad con la emergencia de regímenes políticos de corte neoliberal. Los movimientos sociales que salieron a la luz en este contexto manifestaban que las políticas gubernamentales incrementaban la pobreza en vez de paliarla o de combatirla. Por otro lado, las condiciones de la salida del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 y la llegada de Carlos Menem impactaron en el régimen político, incluyendo al sistema de partidos, la relación entre los poderes públicos y el lugar de actores como los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Desde los primeros años, un sector del sindicalismo enfrentó las políticas de Menem, especialmente las privatizaciones, mientras otro sector se incorporaba al gobierno. Una parte importante de las asociaciones sindicales no daban las respuestas esperadas por amplios sectores de la población. Comienzan a surgir casi de forma espontánea los llamados nuevos movimientos sociales.
La implementación de las políticas neoliberales encontró acciones colectivas de resistencia entre los afectados inmediatos, las y los trabajadores desocupados. En este contexto surgió en 1992 el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que luego se convertiría en la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA. Fue motorizado por gremios estatales como la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Otros sectores dentro de la Confederación General del Trabajo formaron el Movimiento de Trabajadores Argentinos, conformado principalmente por sindicatos del transporte, una línea interna combativa que decidió enfrentar las políticas del gobierno, pero manteniéndose dentro de la CGT. La principal novedad de la CTA fue que buscó sumar la representación de las y los trabajadores informales o precarizados que no accedían a una afiliación sindical. Además, se planteó una articulación con movimientos sociales con diferentes demandas, como las laborales, habitacionales, campesinas, de derechos humanos y de género. Esta nueva central fue convirtiéndose en una referencia ineludible en la década del 90 en el campo de la protesta social y dio respuesta a la necesidad de representación de estos nuevos actores sociales. Me acuerdo de ese momento en 2001, que se vayan todos, pero ¿cómo se llegó a eso? Tendríamos que remontarnos a la década de 1990, cuando se dio un importante proceso neoliberal que dio paso a una profundización del empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social. Claro, época en la que surgieron los famosos piquetes, esta nueva protesta de los 90s. Muy bien, hacia 1996 y 1997, una buena parte de esta Argentina excluida y descontenta del modelo neoliberal cortó numerosas vías de comunicación, interrumpiendo la libre circulación de personas y mercancías, a la vez que se exigía la recuperación de los puestos de trabajo. ¿Podríamos decir que surge una nueva forma de organización y de protesta? Podríamos, sí. El incremento de la desigualdad social, la precariedad laboral, el desempleo y el sentimiento de traición por parte de los sindicatos abrieron ese espacio. Había también un nuevo actor social organizado, las y los desocupados, un nuevo actor político. Se acuña entonces el término piquetero, toda una alternativa para las personas que padecieron el desempleo y buscaban erradicarlo a toda costa. ¿Qué tiene de particular este movimiento? Destacaría el hecho de que estaba compuesto por una gran diversidad de corrientes político-ideológicas, viviendo su etapa de máxima participación a partir de 1996. Por entonces, la privatización de empresas estatales como YPF y los trenes dejaron aislados a pueblos y ciudades enteras. El desempleo y la pobreza llegaban a índices alarmantes. ¿Cómo se vincularon los distintos movimientos piqueteros con otras representaciones políticas o con los poderes del Estado? La espontaneidad del movimiento piquetero hizo que aparecieran diversos conglomerados del movimiento en los barrios. Aunque tenían origen en militancias vecinales, muchos se mantuvieron separados de los partidos políticos y los sindicatos. En muchos casos interpelaban directamente a los diferentes niveles del Estado para que resuelva las necesidades que aparecían. El reclamo principal siempre fue por trabajo, pero mientras debía atenderse el hambre de las barriadas. Son nuevas formas de organización y también nuevos tipos de reclamos. Se gestaron nuevas organizaciones, como la Federación de Tierra y Vivienda. Son movimientos muy ligados a lo territorial, al barrio, que pasa a ocupar una centralidad. La fábrica, por el desempleo y la pérdida de la fuerza sindical, ya no es el único ni el principal espacio de organización. Por otro lado, varios partidos políticos de izquierda se articularon con los movimientos piqueteros como Polo Obrero, Barrios de Pie, Movimiento Territorial de Liberación o el movimiento Teresa Vive. Algunos alcanzaron incluso representación parlamentaria luego de esos años. Sin embargo, no todos los movimientos piqueteros están ligados a un partido político. De esos sonidos me acuerdo también de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Si
Si bien la crisis afectó en mayor medida a la población más pobre, que se quedó sin trabajo, también golpeó fuerte a las clases medias, que vieron en peligro sus ahorros atrapados en el sistema bancario y financiero. Además del fin del ilusorio 1 a 1, que fijaba el valor de la moneda argentina a $1 por $1 estadounidense. Los cacerolazos manifestaron ese descontento y significaron también, en muchos casos, las primeras movilizaciones para sectores sociales que no estaban acostumbrados a expresarse de esa manera. Y al final no fue tan una sola esa lucha, ¿no? Y mejor lo seguimos hablando más tranquilos después. No son lo mismo, ya que un piquete puede generar conflictos, una movilización es algo más pacífico y una protesta no necesariamente tiene que estar en movimiento o en un lugar político. Un piquete es cuando hay llantas quemadas y cortan las rutas o las calles, y la movilización es haciendo marchas y colgando afiches en las puertas. No, porque en los piquetes, por ejemplo, cortan la calle y queman cosas, algunos rompen cosas. En cambio, en las protestas son como que más tranquilos y solo marchan y eso. No, yo nunca participé. No, yo nunca participé en uno. Sí, participé en 3 movimientos de protesta, en el de Ni Una Menos, el de Derechos Humanos y en una sentada que hicimos con mi colegio. Coincidiría con los reclamos sociales y culturales. Y yo creería que más económico, porque pediría si, por ejemplo, yo trabajaría por ejemplo, en el servicio de los que son los colectiveros y quisiera que me aumenten el sueldo, haría protesta para que me aumenten el sueldo. Si yo tuviera que participar en uno, sería en lo tanto social como en lo cultural. O también en la marcha de la feminista, aunque yo no soy feminista, aclaro, pero concuerdo de que tendrían que respetar los gustos de uno. ¿Qué pasa, Andrés? Me da curiosidad esta sigla. ¿Qué significa? Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Surgió en el año 1990 en la localidad de Quimilí y asumió la lucha por la tierra y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas. ¿Y cuál fue el fenómeno que motivó su creación? El principal problema era el peligro de desalojo por la presión constante de los terratenientes locales. La situación se agravó durante la década de 1990 porque la inserción de la biotecnología en el agro provocó la extensión de la frontera agropecuaria y los continuos desmontes. ¿Hay otros movimientos sociales que luchen por las tierras? Claro, un ejemplo es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que reivindica los derechos sobre la propiedad de la tierra. Tal vez lo más novedoso de este movimiento es que reúne tanto a campesinos como a indígenas. Está formado por más de 20.000 familias repartidas en unas 10 provincias argentinas. Pero este movimiento tiene siglos de reivindicaciones esperadas, ¿o no? Podría decirse que sí. A pesar de que el movimiento nació en el 2003, su tradición radica en la articulación y el mantenimiento de unas sociedades agrarias e indígenas que siempre han mostrado un fuerte vínculo con una tierra que les había pertenecido por derecho y por el legado de sus ancestros. ¿Cuáles son sus reivindicaciones más inmediatas? Luchan por erradicar la pobreza urbana y del campo, el fin de la economía extractiva, adoptar nuevas fórmulas que permitan abastecer de alimentos al conjunto de la población a través de un intercambio justo, así como la defensa de las tierras, el campesinado y los derechos humanos.
Tomando como ejemplo a los movimientos indígenas, por un lado, y a los movimientos de mujeres, por el otro, ¿existe también una vinculación transversal entre distintos sectores sociales que luchan por sus causas? Existe, y es interesante analizar cómo se manifiesta la diversidad de posturas y de autopercepciones de cada grupo. Existen mujeres indígenas adscritas a los movimientos feministas de Argentina, sin embargo, su consideración acerca del feminismo tiene sus particularidades. Es claro que aparecen nuevas representaciones sociales que reivindican las necesidades de muy diversos grupos sociales, que además se articulan entre ellos en diferentes puntos. Exacto, y en definitiva, la crisis de la representación por la que surgieron nuevos movimientos sociales demanda una nueva democracia, demanda crear una nueva ciudadanía más consciente de la pluralidad y la diversidad del mundo. Ya sé, y demanda organizarse. En 1996, en Cutralcó y Plaza Huíncul, Neuquén, comenzaron las puebladas contra los despidos causados por la privatización de YPF. Con la metodología del corte de ruta, comenzaba el denominado movimiento piquetero, o más precisamente el Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD. La opción de corte de ruta significó un poderoso dispositivo de confrontación que incentivó a los diferentes colectivos a ganar en organización y a la vez les permitió obtener recursos como los planes Trabajar, mercadería para comedores y merenderos. El MTD logró consolidar una serie de núcleos organizativos en torno a comedores, merenderos y emprendimientos colectivos como panificadoras, textiles o huertas. Si bien ayudaban a afianzar al movimiento, se mostraron marcadamente dependientes de la gestión estatal para el suministro de recursos y la comercialización. En vísperas del 20º aniversario del golpe de Estado de 1976, se conformó la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que agrupó a hijas e hijos de desaparecidos y desaparecidas por la dictadura. Hijos fue pionero en utilizar el escrache como repertorio de acción colectiva que consistió en identificar hogares o lugares de trabajo de represores impunes de la última dictadura militar para producir una sanción social. Estos escraches se acompañaban con un cántico que decía: el escrache, como metodología, apuntaba principalmente a represores condenados en juicio que habían sido beneficiados con leyes de impunidad que luego se demostraron inconstitucionales. Si no hay justicia, hay escrache, era el lema. En la actualidad, algunos grupos lo utilizan con fines contrarios a la justicia y las garantías constitucionales. Las metodologías de protesta en sí mismas no son democráticas o autoritarias, por eso debe pensárselas en cada contexto. Hacia el final de la década de 1990 e inicios de los 2000, emergieron respuestas colectivas al cierre o quiebre de fábricas o empresas de servicios. La toma de la fábrica constituyó una herramienta eficaz y los emprendimientos recuperados se agruparon en diferentes corrientes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. La principal demanda era mantener la empresa en manos de los trabajadores y trabajadoras, y para esto se encontraron distintos escenarios de confrontación. Por ejemplo, los estrados judiciales, en donde se tramitaban las quiebras, o el Poder Legislativo, que tenía potestad sobre las expropiaciones y el acceso a programas. A principios de diciembre de 2001, en el marco de una crisis fiscal, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, decidió limitar la disponibilidad de los ahorros, muchos de ellos dolarizados, generando protestas en sectores de las clases medias, identificados como ahorristas, que reclamaban al gobierno y a los bancos por sus depósitos mediante cacerolazos. Las acciones de diciembre de 2001 fueron el encuentro de múltiples sujetos afectados por el neoliberalismo y una fuerte crítica al statu quo que fue sintetizado en el "que se vayan todos". El sistema democrático no solamente sobrevivió a esa crisis que parecía terminal, también se reorganizó y tuvo que ofrecer soluciones originales para esos nuevos problemas de una sociedad que demandaba más.
De este modo, podemos concluir que las transformaciones institucionales se logran también muchas veces mediante diferentes formas de participación y movilización ciudadana. La acción colectiva surge al reconocer nuestras demandas en común. Y al entender que nuestras necesidades están relacionadas con derechos que a veces no están siendo respetados o garantizados, incluso que aún no existen jurídicamente. Pero reclamar de forma individual no posibilita una verdadera transformación. Exactamente. Por eso podemos establecer que los derechos son algo colectivo cuyo sujeto es el pueblo de todos y todas, que en todos los sentidos de la expresión nos involucra y pertenece. Entonces, la acción colectiva es lo que hacemos para cambiar colectivamente las cosas y lograr una sociedad justa. Esto surge de la cultura. Ni más ni menos. El encuentro y la puesta en común de demandas y necesidades aparece desde nuestras costumbres, nuestras creencias y tradiciones, y con esa base elaboramos nuestra manera de organizarnos, de demandar y reclamar. La dimensión cultural es un elemento central de la construcción de la identidad colectiva en el propio proceso de la organización popular. Es en esta clave de lectura donde se hacen visibles las formas de producción y reproducción del sentido hacia adentro y fuera del movimiento. Lo interesante es ver cómo esos grupos surgidos desde la movilización y la protesta social fueron adoptando sus repertorios y fueron tramando sus identidades. Esta película, La dignidad de los nadies, como la anterior, nació a partir del 20 de diciembre del 2001. Yo he querido fundir en esto cuentos con testimonios que tengan que ver con la historia de un momento determinado de mi país. Y eso para mí es una fiesta que no tiene precio. Contame casos de gente que está acá. Una película, a diferencia de un libro de historia, es un hecho vivo. Lo vivo es la humanidad de sus protagonistas. En el caso de La dignidad de los nadies, nada nos permitirá más conocer, creo, que la idiosincrasia, el sentir, el pensar de la gente, de nuestro pueblo, que recoger momentos de su intimidad. Intimidad desde sus cocinas, desde sus trabajos, desde sus búsquedas, desde sus momentos de organización o de lucha. Esto es lo que yo me propuse como hipótesis de trabajo para darle vida a estas 11 historias que recogen la dignidad de los nadies. La sociedad argentina demuestra que tiene, además de fuerza y empatía, mucha creatividad para organizarse en función de la defensa de sus derechos y la resolución de sus necesidades insatisfechas. Hay formas variadas como el corte de calles y rutas, las marchas y movilizaciones, como también hay formas relacionadas con la organización de asambleas barriales, de fábricas recuperadas y proyectos de autogestión. Los episodios críticos de nuestra historia reciente, como la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, la crisis hiperinflacionaria de 1989 y la crisis política, económica, social e institucional de 2001, fueron coyunturas donde todo pareció derrumbarse para muchos sectores. Y también se modifican las instituciones. Muchas veces estas organizaciones logran justicia y reivindicaciones que no obtendrían de otra manera. Con esfuerzo, tenacidad, convicciones, mucho coraje, solidaridad y creatividad, la sociedad argentina, con los movimientos de protesta a los que dio origen, sigue demostrando que las soluciones siempre son mejores cuando son colectivas. Participar colectivamente nos potencia.